Bienvenidos una vez más a Demos. Hoy vamos a hablar de una de las mejores pinacotecas del mundo, uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo del Prado. Y tenemos para ello a nuestra amiga Pilar. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Ya casi no me atrevo a pronunciar tu apellido, Baselga, ¿no? Pilar Baselga. Sí, tú piensa en Basílica. Y ya está. Bien, bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios asuntos que tienen que ver con el Museo del Prado. Empezamos, si quieres, por un experimento de una performance de un chino que ha hecho varias obras de arte dentro del Salón de Reinos del Museo del Prado. ¿Quieres explicarnos en qué consisten estas magníficas obras de arte, Pilar? Bueno, yo antes, si me permites, antes de explicar lo que son estas performances, quiero hacer una pequeña introducción sobre el hecho, ¿no?, que el Museo del Prado decida hacer una exposición de un pintor contemporáneo. Porque hay que saber que el Museo del Prado se dedica a la pintura a la pintura y a la escultura, al arte, digamos, hasta en 1881, que es la fecha de nacimiento de Picasso. Y a partir de 1881, pues nos vamos ya al Reina Sofía, y es ahí donde tienen lugar las exposiciones relacionadas con los artistas desde esa fecha de nacimiento hasta nuestros días. Entonces, lo extraño es que tengamos a un pintor contemporáneo, bueno, pintor lo pondré entre comillas, que haga performance en el Museo del Prado. Y además no solamente en el Museo del Prado, sino en un lugar emblemático que es el Salón de Reinos, es decir, el antiguo Salón del Trono de Felipe IV, que se encontraba situado en un edificio llamado el Palacio del Buen Retiro, cuyo palacio fue destruido por las tropas de Napoleón y quedaron solamente dos fragmentos: el salón de baile, que se llama el Casón del Buen Retiro, que es ahora la biblioteca pública de los conservadores del Museo del Prado, un lugar maravilloso para estudiar, y la crujía sur de lo que era el Palacio del Buen Retiro, que es el Salón de Reinos, y que fue el Museo del Ejército. ¿Quieres que cuente la historia del Museo del Ejército? Sí, pues, muy interesante. Sí, la historia del Museo del Ejército es así. Resulta que en 1804 se crea el primer Museo Nacional Español, es decir, que es más antiguo que el Museo del Prado. El Museo del Prado se inaugura en 1819, esto es en 1804. En 1804 se crea el Museo del Ejército y ahí pues se atesoran todo tipo de objetos relacionados con, pues imaginaros, los grandes ejércitos del Imperio Español. Era el museo más importante del mundo. Se instala, además tiene un hecho histórico curioso, es que cuando llegan las tropas de Napoleón, en 1808, el personal del museo cogió las armas del museo para defenderse de los invasores. Eso creo que no ha pasado nunca, ¿no? que las piezas de un museo se conviertan de nuevo en algo necesario y útil, ¿no? Porque normalmente lo que está en los museos ya no sirve, ¿no? Pero bueno, fue así. Igualmente todo ese personal del museo fueron fusilados contra las tapias del Retiro. Y bien, en 1841 finalmente ya se instala en el Salón del Trono. Antes no estaba ahí, en el Salón del Trono, es decir, en el Palacio del Buen Retiro, en la parte que quedaba. Siendo el Salón del Trono la sala más importante, donde estaban los cuadros de Velázquez, los retratos de Felipe III y su mujer, Felipe IV y su mujer, Príncipe Baltasar Carlos, en fin, había toda la familia de los Austrias que estaban ahí representados por Velázquez. Entonces, a finales de los 90, dos ingleses, bueno, un inglés y un americano, John Eliot y Jonathan Brown, que son dos hispanistas expertos en arte español y en historia de España, se ponen a decir que sería ideal recrear el Salón del Trono con los cuadros del Museo del Prado, y entonces pues empieza a barajar la idea de quitar ese Museo del Ejército y de llevárselo a Toledo. Todo el mundo que está en el entorno de este museo
tanto los trabajadores, los conservadores, pero también los académicos de la Academia de Historia, la Academia de Bellas Artes, todos ponen el grito en el cielo diciendo, pero esto no se puede tocar, esto es una maravilla, esto no tiene sentido. Bueno, total, que por decreto, en 1999, José María Aznar decide por decretazo, que eso se va a hacer, y se llevan el Museo del Ejército al Museo del Prado, al Alcázar. El problema es que si en el Museo del Ejército había 27.000 piezas en Madrid expuestas, en el Museo del Alcázar solo hay 6.500. ¿Dónde están todas esas? Pues están guardadas. Pero el problema es que, y esto lo sé porque uno de los conservadores que trabajaban ahí es el coronel Diego Camacho, que ha comentado esto ya en varios sitios y en varias entrevistas. Resulta que una de las piezas del Museo del Ejército en Madrid era la tizona, la espada del Cid. Y los dueños, era un préstamo, los dueños de la tizona pues decían que ellos no estaban de acuerdo con que se llevaran este museo al Alcázar de Toledo y que si lo hacían se quedarían con la pieza, y así fue. Es decir, que se ha desmantelado este museo. En vez de presentar 27.000 piezas, solo se enseñan 6.500. Yo he estado ahí varias veces en el Museo del Ejército del Alcázar y a mí me parece que es una museística para niños. Es como si hubieran hecho un museo para colegios. De hecho, es lo que más va. Es un museo para colegios. Antes era un museo histórico, es decir, no era un museo moderno, era un museo antiguo. Y eso también tenía su sabor y tenía su sentido. Y aparte de esta pérdida para el museo de la tizona del Cid, que se encuentra ahora en el Museo de Burgos, fue comprada por unos empresarios burgaleses que se la regalaron a la ciudad de Burgos. Además de esto, lo que tenemos es que el edificio lleva desde 1999 abandonado, es decir, ya 20 años. ¿Por qué? El edificio del Salón de Reinos. Exactamente. 20 años está abandonado. Sí, desde 1999 se llevan las piezas. Otro detalle importante, que esto me lo dijo Diego Camacho, es que no había catálogo del museo. ¿Te puedes imaginar? Del Museo del Ejército no había catálogo. No había catálogo. Era un museo antiguo y no había catálogo de todas las piezas. Algunas sí y otras no, pero no había un catálogo completo. Nos puede ocurrir. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando hicieron el traslado, pues, ¿qué ha pasado por el camino? Han podido pasar cosas. Yo no lo puedo decir, no lo puedo afirmar, pero como no había catálogo... Pues nos pasa lo mismo que con la colección Hernani. Como ha desaparecido el catálogo, pues desaparecen las piezas, pero aquí no hay prueba ninguna. Es decir, esas piezas no existían. No, la verdad es terrible lo que acabas de decir, ¿eh? Vamos a ver. Lo que acabo de decir. Es más, Diego Camacho lo cuenta, que él cuando fue allí a trabajar, porque lo castigaron, porque él es un militar, un patriota, y claro, dice las cosas como no hay que decirlas, porque molestan mucho. Entonces lo castigaron y lo mandaron allí. Pero él estaba encantado porque le encanta la historia. Total, que se dio cuenta de que no había catálogo y empezó a hacerlo. Estuvo trabajando durante varios meses con sus 2 secretarias y de repente un día le quitan las máquinas de escribir, no había ordenadores entonces. Luego había ordenadores, pero muy pocos, en fin, no sé, me dice que le dejaron con una mesa rasa y 4 bolígrafos que no le dejaron hacer el catálogo. No le dejaron hacer el catálogo. Eso es lo que lo dice él, yo simplemente transmito sus palabras. Bien. Vale. Entonces, fíjate tú, qué casualidad que nos encontramos entonces con el Salón del Trono de Felipe IV, desmantelada la colección y el Museo del Ejército, que cuando estaba en Madrid era el museo más importante del mundo, museo militar más importante del mundo. Ahora es el número 2. ¿Y sabes cuál es el número 1? No. El Museo Británico. El Museo Militar Británico. O sea que yo aquí veo una conspiración. ¿Qué quieres que te diga? La pérfida Albión tiene los tentáculos muy largos y tenemos a Jonathan Brown, John Eliot, que dicen, ¡uy, qué bien estaría aquí los cuadros de Velázquez! Se llevan el museo. Al final el edificio está
abandonado desde hace 20 años, y la inauguración de la próxima utilización, porque, a ver, explico también, en el Salón de Reinos no se pudo acomodar como salón, o sea, que querían reconstruir la decoración de Velázquez, con los cuadros de Velázquez y los cuadros de Zurbarán, que era lo que proponían los hispanistas estos anglosajones. Iba a decir anglocabrones. Pero me he autocensurado y digo, no me voy a censurar. Vale, pues entonces, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, que tenían que haber puesto allí los cuadros de Zurbarán y de Velázquez. Exactamente. Pero resulta que eso no lo van a hacer, porque la colección de Velázquez está toda en el edificio principal llamado Edificio Villanueva. No van a poner 4 cuadros allí, 5 cuadros allá, eso no lo van a hacer. O sea, de ninguna manera. Entonces, ¿qué sentido tiene desmantelar un museo para hacer una instalación que en realidad nunca se iba a hacer porque no se puede desgajar una parte de la colección de Velázquez para ponerla allí? Resumiendo, tenemos el mejor museo del ejército del mundo, tomando en consideración que España es el país del mundo que más tiempo ha estado en guerra. Empezamos con el periodo romano, empezamos con la Reconquista, seguimos aquí con los tercios de españoles, el tercio de Nápoles, etcétera, que estuvimos dando guerra por toda Europa, sin contar con lo que ocurrió en América. Tenemos la mejor colección de armas o de objetos de guerra del mundo, de los más antigua, y está ubicada en el Palacio de Reinos, en la Sala de Reinos. Quitamos de allí toda esta colección y de 26.000 piezas llevamos 6.000 expuestas a Toledo. El resto desaparecen, que con ellas se podían hacer otros 4 museos. Ojo, te interrumpo. No han desaparecido, no están expuestas. Exacto. Y yo me puse en contacto con el museo, porque también hice mi investigación, y me dijeron que estaba todo conservado, muy bien conservado. Sí. Pero el problema es que resulta que en las fundaciones del Alcázar de Toledo hay problemas de humedad. Y la humedad es lo peor para conservar telas o metales, que es lo que hay, telas y metales, es lo peor. Entonces no se dan las condiciones idóneas, se gastaron un pastizal para poder acondicionar ese edificio para el propósito. Y encima para dejar el edificio en Madrid abandonado. Exacto. Dejan el edificio abandonado, de las 27.000 piezas solamente se exponen 6.500 y el resto, que podían estar expuestas en otros 4 museos, dan para 4 museos más, pues están escondidas. Y el mejor museo del mundo ahora mismo del ejército es el británico, esa es la conclusión. Y para colmo, la razón por la cual se hizo todo esto, que es la del rehabilitar el Salón de Tronos, pues ha quedado abandonado durante 20 años, Muy bien. Y entonces, ahora han decidido que el uso que le pueden dar es, agarraros, hacer exposiciones de arte moderno contemporáneo. Sí, es revalorizar la obra o valorizar la obra de artistas que no, desconocidos. No, bueno, por llamarlo artista. Claro. Entonces, para celebrar este nuevo uso, puesto que el primer uso supuesto no se puede hacer, pues entonces vamos a ver, el próximo uso va a ser el de exponer artistas que tienen esta suerte, ¿no?, de que hayan sido seleccionados para estar, porque cuando tú expones en el Museo del Prado es una consagración. No expone cualquiera al lado de Velázquez, Goya y el Greco. Pues entonces, si te han escogido, imagínate tú, ya no eres un Mindundi, ya eres ya estás hablando de tú a tú con Goya y Velázquez. Entonces, la idea que se les ocurrió fue invitar a un chino, y no lo voy a nombrar para no hacerle publicidad, que es un pirotécnico. Él hace fuegos artificiales. Es el que hizo los fuegos artificiales de, por ejemplo, la de Barcelona, 92. Bien, y entonces él, ¿qué es lo que hizo? Colocó en el Salón de Reinos primero él pone en el suelo la pólvora de colores.
Después pone el estarcido, que es unos cartones recortados para que deje la huella, la mancha, y luego pone la tela encima. Bueno, ese evento, que es como él pinta sus cuadros, es decir, él coloca, explosiona la pólvora deja una mancha a través del estarcido, que es una especie de trama, que tiene un dibujo o lo que él decida. Y es una tela de 18 metros de largo, ¿verdad? Ese lienzo. Para hacer esa explosión hicieron una fiesta muy exclusiva, con una cena que costó una fortuna, todo eso pagado por nosotros, claro. Entonces los 200 invitados estaban ahí, 3, 2, 1, petardazo, aplauso, pero lo terrible es que testigos en los que confío me dijeron que temblaron los cimientos del Salón del Trono de la monarquía española, porque un chino hace una explosión gracias a la colaboración de unos anglosajones muy amigos de España, que ayudan a que el primer museo se convierta en el segundo, el primer museo militar se convierta en el segundo, y además, ¿quién se va a encargar de la reforma, que va a costar un pastón y que también lo vamos a pagar nosotros, la reforma para hacer este lugar de eventos culturales en el antiguo Salón del Trono? Norman Foster. Norman Foster, que es inglés también, y que tiene una galería de arte con su mujer, que se llama la doctora Anchoa, esa que hacía el sexo educación sexual en televisión. Sí, esa galería se llama Ivory Press, y si te metes en Ivory Press y metes el nombre del chino, tienen cuadros del chino. ¡Qué casualidad! O sea que lo que han hecho ha sido revalorizar los cuadros que tenían en su colección. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero de todas maneras, yo no sé cómo tienen las agallas de descalificar de arte a algo, a la huella que deja la explosión de una pólvora con colores. Pues ni siquiera el artista podrá organizar el resultado. Es decir, el arte, la primera, aparte de la creación, lo primero que tiene, la primera característica es que sea una creación humana. Es decir, no solamente hace falta que sea original, no puedes dejarlo al azar. Y esta huella que deja la pólvora depende mucho del azar. Yo no entiendo cómo... Pero desde el surrealismo, el azar se ha reinterpretado. El surrealismo, a partir de 1921-22, el azar entra por la puerta grande en el arte y dejamos de lado el oficio, y lo que se ensalza es el infantilismo, porque así es el subconsciente. Es decir, que cuando entra Sigmund Freud con sus teorías psicoanalíticas, que nuestros sueños somos la pera limonera, de que somos auténticos, de que somos verdaderos, y que todo lo que está en nuestros sueños y todo lo que está en nuestra infancia y todo el arte de los locos y todo esto es lo mejor que te puedes imaginar, porque la educación es un horror, porque el oficio es anticuado, porque las tradiciones hay que tirarlas a la basura, pero es lo mismo que pasa en la sociedad. Todos los valores de la tradición se han tirado a la basura para ensalzar la progresía, la modernidad y todas estas ideas. La gente va a pensar que soy una carca, pues que piensen que soy una carca, me da igual, ya pueden ver el cuadro que tengo detrás de mí. Sí, muy moderno. No soy muy carca, digamos, en mis gustos. No, pero vamos, aquí yo veo que se ha sustituido la creación humana, el trabajo, el arte, el modo de hacer las cosas. Por ejemplo, si tú coges una obra de arte de Miguel Ángel, que nadie discute que eso es una obra de arte, pues por ejemplo la Piedad, pues hay que discutir que tiene que ser hábil trabajando la piedra, tiene que conocer muy bien el material, tiene que conocer muy bien su oficio, y luego tiene que tener una gran inteligencia y una gran inteligencia emotiva también para poder crear esa obra. Sin embargo, estamos sustituyendo eso por el azar y lo estamos llamando arte. Claro. O sea, no se puede comparar. Pues sencillamente porque el arte es lo más excelso que puede crear la inteligencia humana, y el azar no forma parte de la inteligencia humana. Pero para que veas el nivel de este señor, el tema era el espíritu de la pintura española en el Museo del Prado. Ese era el tema de la exposición que hizo. No me digas. Entonces, en esa explosión que hizo sobre ese lienzo de 18 metros de largo, colocó 5
braguitas de adolescentes, las colocó así para que quedara la huella de las braguitas de las niñas. Tela. Y eso lo explicó como que era una alusión a la, ¿cómo era? Carnalidad de Rubens. Vamos. Pues si lo hubiera oído Rubens, que creo que no tenía un carácter así muy halagüeño, bueno, a lo mejor le hubiera dejado ahí sobre las braguitas, le hubiera dejado las narices el chino. Y eso le llaman el espíritu de la pintura española, las braguitas con la pólvora. Pues me parece, exactamente, me parece muy indigno por parte de los responsables del Museo del Prado. Claro, entonces vamos a terminar con las cifras. Resulta que esta jugarreta, porque no puedo llamarlo de otra manera, ha costado al erario español 600.000 euros. El valor asegurado, esto lo pueden encontrar cualquiera que se meta en la página web del Prado, 20 millones de euros es el supuesto valor asegurado. O sea que todos esos lienzos manchados de pólvora tienen un valor para el seguro de 20 millones de euros. Por supuesto, después del paso por el paso del chino por el Prado, sus precios se han multiplicado. Y digo yo, a nosotros nos ha costado 600.000 euros, pero ¿qué nos ha reportado? Además del insulto de hacer temblar los cimientos de la monarquía española en el Salón del Trono con el Museo del Ejército desmantelado. ¿Qué hemos ganado con esto? Nada, no hemos ganado nada, solo ganan ellos. Bueno, digamos que hemos invertido 600.000 euros para que todo aquel que tenga en su colección un cuadro de este individuo, pues se lo vea revalorizado. Si ese cuadro antes valía 2.000 euros... Y el que lo tenga en su galería... Y el que lo tenga en su galería, como Norman Foster en la Ivory Press, pues ya esté tranquilo de que eso se habrá multiplicado por X. Sí, por 10 o por 20 o por 100, de todas maneras. Oye, ¿qué me puedes decir de la actual polémica que hay en el Museo del Prado con relación a los nuevos curadores o los nuevos jefes de curadores? Pues mira, resulta que hace 2 días el director del Museo del Prado, que se llama Miguel Falomir, se ha dado una entrevista a Pello Riaño, en cuya entrevista comenta que hay que, atención a las palabras, regenerar el espíritu científico del Museo del Prado. Cuando un director dice vamos a regenerar al Museo del Prado, estás insultando a todas las personas que trabajan y les estás diciendo que son degenerados. Porque si lo tienes que regenerar, es que estaba degenerado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues este señor en esta entrevista dice que se han creado hay 5 nuevos cargos de conservación y que normalmente cuando tú trabajas en una institución como el Museo del Prado hay una lógica ascensión dentro del Museo del Prado. Porque tú no puedes llegar a jefe de conservación, claro, una promoción, porque a fuerza de estar dentro del museo aprendes a hacer las cosas bien, porque cada museo tiene sus cosas, sus trucos, sus necesidades. Bien, pues ahora se salta a la torera toda esta tradición de que es promoción interna, es por promoción interna donde llegas a conservador en jefe, y ahora lo ha abierto a la regeneración de la universidad, como si en la universidad se supiera lo mismo que en el Museo del Prado, donde estás a pie del cañón, porque precisamente lo que tiene de fantástica la promoción interna dentro de estas instituciones es que sabes exactamente todo porque has estado con los cuadros, con los problemas, con los problemas a pie del cañón cada vez que hay que mover una obra o cada vez que hay una exposición. Y eres experto. O sea, cuando tú trabajas ahí 20 años, eres experto en el Museo del Prado. Y la cosa más lógica es que una persona que lleva ahí 20, 15 años promocione el interior, no que te traigan a uno de la Universidad de Málaga. Pues resulta que lo ha conseguido. Ha hablado con los sindicatos, les han prometido no sé qué tontería dentro del Museo del Prado y ahora va a poder colocar a dedo, eso es lo que parece ser, 5 amigos suyos en puestos directivos de conservación. Ya, así que
¿Perdón? Serán luego los que den el visto bueno a que artistas o gente como el chino venga a destrozar el Salón de Reinos. ¿No? Serán estos. Vamos a ver si lo normal es que para un puesto tan delicadísimo, yo es que me imagino no solamente el Prado, imaginar, por ejemplo, el Museo de los Uffizi en Florencia. No puede estar cualquiera al frente de estos museos y al frente de esas obras. Tiene que ser gente muy especializada. Lo normal es que... Y además, además ¿sí? La especialización no es solo intelectual. En la universidad solo estás entre papeles. Claro. Y la mayor parte de los especialistas no conocen los cuadros físicamente. Claro. Es así como aprendes a estudiar una obra, teniendo el cuadro delante. Bien, he tenido también muchísimas conversaciones con profesores y yo veía perfectamente que es que ellos no habían, o sea, hablaban de un cuadro desde una foto. Claro. Y no puedes hablar, tienes que ver el cuadro en vivo y en directo. Y eso es lo que tienen todos los que están trabajando desde hace 10, 15, 20 años y que ahora les tocaría promocionar dentro del museo. Pues no, les van a poner a 5 personas, amigos de Miguel Falomir, y encima eso nos lo vende como regeneración científica. Pero qué bofetada le está dando yo no sé cómo aguantan. Vamos, yo me manifestaría. Yo haría una huelga de hambre, no sé. Hombre, ahí lo que pasa es que la gente, vamos, los españoles tenemos poca conciencia de estas cosas, pero vamos, ahí se han satisfecho 2 intereses. El interés del director por nombrar a sus amigos, a sus conocidos, y el interés de los sindicatos por conseguir pequeñas reivindicaciones, como puede ser pues irse antes a casa o ahorrarse una hora de trabajo. O media hora más para tomar el café, tonterías de estas que... Pero es que el problema no es que haya corruptos de élite. El problema es que por un plato de lentejas estemos colaborando a la destrucción de nuestras instituciones, de nuestro patrimonio. Claro, porque todo aquello del duque de Hernani que comentamos el otro día, eso es posible porque hay muchísima gente que ha colaborado, pero gente que no tiene ningún beneficio, que lo hace simplemente para que no le echen del Museo del Prado, o sea, por lo que llamo yo un plato de lentejas, es decir, tu pequeño sueldo. Y la gente por su pequeño sueldo está dispuesta a hacer las cosas más increíbles. Ya, pero al final quien pierde todo esto pues es el patrimonio cultural español, algo que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y que tendrían que heredar nuestros nietos y bisnietos. Y por estas tonterías puede ser que no lleguen a ellos o lleguen en mal estado, como nos ha ocurrido con el Museo del Ejército. Hombre, aquí se han satisfecho las necesidades de los sindicatos, las necesidades del director y todo ello a costa del patrimonio cultural. Porque ¿cuáles son las consecuencias que tiene de nombrar a gente que no es todo lo experta que debería de ser al frente de la curación, como curadores del Museo del Prado? Pues hombre, pueden tener a largo plazo, realizar unos perjuicios que son irreparables. ¿No es así, Pilar? Pues sí. Pero más que nada, o sea, a lo mejor estas 5 personas que van a venir lo van a hacer bien, no tenemos que pensar que lo vayan a hacer mal. Pero ¿por qué no seguir el método de la excelencia? Es decir, vamos a poner a la persona que esté más cualificada. Sí. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con una serie de oposiciones, de exámenes, y que se elija, pruebas, sí. Que sea un jurado. Claro, es que esto siempre se ha hecho así. Pero pasa lo mismo en la universidad, ¿eh? Mi madre, con 92 años, me cuenta que cuando ella estudiaba en la universidad, para ser catedrático, había que ser una eminencia. Y hoy en día te vas sobre todo a las universidades pequeñas y te pones a mirar los catedráticos y están todos emparentados. Sí. Bueno, pero ¿por qué están emparentados? Porque se ponen a dedo, porque crean las plazas a medida de la persona, ¿sabes? Es un asco. El problema es sistémico, es decir, no es que el director del Museo del Prado ahora sea más mediocre que los que hubo antes, no es. El problema es que el sistema para elegir a los mejores profesionales para que atiendan a las necesidades del museo, pues funciona mal o no funciona, porque efectivamente tiene que ser mediante concurso de méritos. Pero es que lo han cambiado. Lo han cambiado para esta regeneración científica. Sí, en vez de ser atendiendo a los principios de mérito y capacidad, pues es el principio de a dedo, que es a los amiguetes, a los del partido, a los del... En fin. Muy bien, Pilar, pues
pues si quieres, con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Tenemos que hablar de las falsificaciones. Sí. A por ello. Bueno, pues un abrazo, Pilar. Ha sido un placer estar contigo otra vez. Adiós.